Desde ayer hay cosas muy simples que me cuestan más esfuerzo que otros días. Pero bueno, bienvenida Alicia Ferreira, directora del Fondo Nacional de Recursos de todos los uruguayos. Un fondo que, a ver si digo bien, estamos hablando desde 1980, que existe, que comenzó sobre todo por las operaciones de alta complejidad. Luego se le van sumando todo el tema de los medicamentos, 2006, y bueno, y se van sumando medicamentos y reclamos y juicios que se cubren con un presupuesto que es imposible de calcular de antemano, porque nunca sabés cuántos juicios va a ganar la gente o el Estado, y es horrible hablarlo así cuando estamos hablando de salud, pero son 280 millones de dólares que el 80% se destina a intervenciones de alta complejidad, según estuvimos investigando, y el 20% restante a las medicaciones de alto costo, que son de alto costo de verdad. Pero bueno, buenos días, bienvenida primero que nada. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer. Yo, viste que te preguntaba antes de entrar, yo me desasno igual que ustedes en el programa todos los días. Es el Fondo Nacional de Recursos, es un fondo para todos los uruguayos, o era solamente para la gente de salud pública, y es un fondo para todos los uruguayos donde todos pueden acceder, porque los prestadores de salud tienen un programa integrado de salud, el catálogo de prestaciones o el formulario terapéutico de medicamentos, que es lo que les pauta todo lo que tienen que cubrir. Todo lo que no está dentro de ese parámetro es cuando se recurre al Fondo de Recursos. ¿Está bien por ahí? Bueno, más o menos, porque... ¿Y cuál es la situación que tenemos? Yo te decía que agradezco mucho esta invitación porque en general los uruguayos no conocen bien cómo funciona, lo cual es importante. Falla nuestra también. No sé, puede ser, pero en realidad la gente ha adquirido el derecho a atenderse, el derecho a la salud, de una manera que ha sido tan importante en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha crecido tanto en la cobertura de salud para todos los uruguayos, y se ha cambiado bastante el modelo de financiamiento, por ejemplo, que a veces mucha gente no sabe cómo ocurre hoy, qué es lo que ocurre hoy con la cobertura de salud. Y sobre todo no saben lo importante que es que somos referentes a nivel mundial de un montón de cosas. Sí, sin duda. Porque no en todos los países, uno lo vive acá y lo toma como natural, de que vas y te vas a atender, o en una sociedad o en salud pública, pero te vas a atender. Y no pasa eso en el mundo. Yo decía, dos cosas que digo cuando viene gente del exterior. Si vieron la película John Q en Estados Unidos con Denzel Washington, todo lo que tenía que hacer para que al niño le pudieran trasplantar un corazón. Acá en Uruguay se trasplanta el corazón cuando existen, obviamente, los corazones. La familia no paga absolutamente nada. El Fondo Nacional de Recursos cubre todo el trasplante, el seguimiento del trasplante. Entonces, claro, cuando vemos esas cosas nos parece natural. Y lo otro que también siempre digo es que en Uruguay puede pasar, y de hecho pasa, que en un centro de diálisis, que también están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, se puede estar dializando la persona que tenga obviamente una insuficiencia renal con el mayor poder adquisitivo al lado de una persona que vive actualmente, por ejemplo, en situación de calle. Es decir, la igualdad absoluta que hay en brindar los tratamientos por el Fondo Nacional de Recursos es algo que a veces no sabemos. Y tú decías una cosa interesante un tema interesante que es qué es lo que tienen que brindar los prestadores de salud, y lo que no brindan lo brinda el fondo. Nuestro país, otra de las cosas maravillosas creo que tiene y que han venido también, ayer por ejemplo recibimos un médico de Bolivia, el otro día vinieron unos peruanos del gobierno para ver cómo hacíamos con las diálisis. Yo fui invitada a Colombia para contarles cómo hacemos en nuestro país. Y el tema es que desde el 2007, que se creó este Plan Integral de Atención a la Salud, que es el PIAS, que incluye, y muchos no saben, el PIAS incluye el formulario terapéutico de medicamentos, existe este listado positivo de procedimientos y medicamentos
que todos los uruguayos tienen derecho a recibir, ya sea a través de su mutualista o de su institución o de ACE o del Hospital Militar o a través del Fondo Nacional de Recursos. Es decir, para la gente, yo siempre digo, en realidad la gente no le debería, no tendría ni que darse cuenta si cuando se hace una prótesis de cadera en realidad el que paga es el Fondo Nacional de Recursos, o cuando se hace una intervención de vesícula el que paga es la mutualista o los hospitales de ACE con lo que reciben de los fondos públicos. Porque eso es lo que tiene nuestro país. Nosotros tenemos derecho a la asistencia en una cantidad de prestaciones, que son muchas además, son comparables a algunos países europeos, a veces no se sabe, y en realidad muchas veces no nos damos cuenta, y sin duda el avance enorme que ha tenido la investigación en medicamentos, en nuevos medicamentos, algunos de ellos que realmente han mejorado muchísimo, por ejemplo, la calidad de vida o la sobrevida en el caso de los cánceres, que están habiendo en los últimos años, los últimos 5 años, hace que tengamos permanentemente una carrera que tenemos que seguir, que es tratar de ir incorporando cada vez más aquellos medicamentos que tienen un beneficio clínico realmente importante, que tienen unos precios altísimos y comprobado a través de estudios científicos. Claro, porque pueden surgir medicamentos milagrosos en todo momento en el mundo, pero vos lo que tenés que esperar es que haya un estudio, se aplique, se compruebe de la efectividad para poder el Estado decir, bueno, sí. Exactamente. No, digo yo. Eso que tú decís es muy importante porque actualmente lo que está pasando es que, por ejemplo, la agencia en Estados Unidos, la FDA, está registrando los medicamentos, es decir, está permitiendo que esos medicamentos se comercialicen de un modo muy rápido. Es decir, para el medicamento se termina su investigación y ya se incorpora. ¿Y qué pasa? Los medicamentos tienen que tener una fase, en realidad una fase, claro, más que de estudio, de empezar a dárselo a las personas, que las personas empiecen a recibir y se empiecen a encontrar, incluso a veces se encuentran efectos adversos. Claro. Es famoso el ejemplo de la talidomida, ya hace muchísimos años, seguramente los que son jóvenes ni siquiera saben, que es un medicamento que se usaba muchísimo y de repente apareció, se descubrió con investigaciones de la vida real que se dice que provocaba, por ejemplo, malformaciones en los fetos. Entonces se dejó de dar. Pasó con las hormonas para las mujeres que en la menopausia, que se recetaban muchas hormonas justamente para evitar todo ese periodo complicado, y después se vio que en realidad esas mujeres tenían mayor incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama. Entonces hay un periodo en el cual hay que ser muy cauteloso también. Un periodo de espera para comprobar, porque... Sí, sobre todo para utilizar dinero que es de todos los uruguayos en financiar a todos los uruguayos que precisan esa medicación. Ahora, en un momento yo me cuestionaba también el tema de los medicamentos, justamente la utilización, los costos de los medicamentos, los precios que... Porque yo entiendo que una investigación puede salir carísima, pero por lo general las drogas con lo que se fabrica un medicamento no es que sea ahí lo caro, sino que es todo el proceso. Y entonces hablan de que el alto precio, dice, la industria internacional de medicamentos, un actor poderoso que financia congresos, viajes y distintas prebendas a los técnicos que prescriben sus fármacos. Yo lo leo así en crudo, cristiano, que es ignorante absolutamente de todo lo que se mueve, y yo digo, eso es un soborno. Esto es corrupción. Yo le estoy pagando a los médicos, entonces los médicos lo recetan, sea bueno o no. Es como grosso el tema. A la vez, de repente, está el medicamento que vale $1000 y aparece el mismo medicamento que vale $50, entonces este lo baja a 500. Entonces quiere decir que no era necesario que estuviera en 1000. Entonces, ¿cómo hacen para comprar porque además también no es lo mismo si yo compro, por ejemplo, ayer estábamos hablando de las enfermedades raras, por ejemplo, que deben tener medicamentos raros, digo, es un mal término, pero me refiero a medicamentos específicos, que no deben estar todos amparados en ninguna lista de ningún país, porque es imposible, porque de repente hay además 100 que lo tienen. Entonces, ¿cómo hacen?
Bueno, compran uno, compran 100, no se puede guardar, el medicamento se vence. ¿Cómo hacen? Bueno, también agradezco esa pregunta porque es un tema que nosotros sí, pero nosotros en eso estamos, en el Fondo Nacional de Recursos, muy orgullosos con la metodología que utilizamos. Fíjate cómo hacemos. Cuando se solicita el ingreso de un nuevo medicamento, y de hecho ahora seguramente este año que entra vamos a anunciar el ingreso de varios nuevos medicamentos, lo que hacemos es analizar desde el punto de vista epidemiológico, con expertos, con profesores de la Facultad de Medicina, cuántos pacientes van a recibir, de acuerdo a estadísticas que puede haber nacionales, pero en general son internacionales, bueno, cuántos pacientes en Uruguay van a recibir ese medicamento en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Hacemos una proyección hasta 10 años, ¿no? Es más, decimos, los nuevos pacientes que van a entrar, ¿cuántos serán que entran por año? Bueno, van a entrar 500. Bueno, pero esos pacientes, a medida que van entrando, después van a recibir la medicación, por ejemplo, para el cáncer. Bueno, depende, si son medicamentos para la artritis o para para enfermedades que son crónicas, para la esclerosis múltiple, bueno, eso sí lo van a recibir toda la vida. Pero si son medicamentos para el cáncer, lamentablemente los medicamentos más caros para el cáncer, la sobrevida global tiene un límite. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a recibir? Después que se calcula eso, es decir, que sabemos eso, lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuánto sale este medicamento? ¿Cuál es el precio del medicamento? Bueno, son, no sé, 100, como hace poco nos vinieron a ofrecer, $135.000 por mes por paciente el tratamiento. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer es, nos reunimos con el laboratorio que lo trae, que en general los innovadores son originales, y empezamos una etapa de negociación del precio, que es muy importante porque hemos logrado reducciones del precio original muy importantes. Hemos logrado acuerdos que se llaman de riesgo compartido con el laboratorio, que permite que nosotros paguemos una parte y el laboratorio pague otra. Por ejemplo, con algunas enfermedades raras que cubrimos, pasa eso. Son los medicamentos son tan caros que compartimos el financiamiento del medicamento. Hacemos convenios, firmamos contratos. Y después que sabemos cuál va a ser el precio, lo que hacen los equipos técnicos del fondo es utilizar un sistema, un software que tiene el fondo, que a través de un modelo de proyecciones proyecta cuánto va a gastar el Fondo Nacional de Recursos en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. En ese paciente. En ese medicamento. En ese medicamento, en los pacientes que se estimaron que van a ver. Entonces, bueno, el presupuesto del fondo va, es decir, el gasto del fondo, la inversión va a subir va a implicar un 1% del presupuesto más. Entonces, ¿qué hacemos? Lo planteamos ante los ministerios, ante la comisión honoraria del fondo, y digo, bueno, habría que subir la cuota que hoy pagan todos los uruguayos, algunos sin darse cuenta porque es a través del FONASA y otros que se afilian individualmente en la cuota fondo que tienen, que son hoy 242 pesos. Sí, nada, ya lo vi. Bueno, habría que subir esa cuota en 0,5 pesos para poder cubrir. Entonces se hace se acuerda eso, se aumenta la cuota, en general hay 2 aumentos de cuota en cada año. Y entonces de esa manera nos aseguramos que responsablemente vamos a poder cubrir de acá a 5 años y más, porque se hacen más proyecciones y además se van renegociando los precios. Los precios de los medicamentos, como bien tú dijiste, van bajando, porque cuando entra una competencia bajan a veces a la mitad o mucho más. Absolutamente. Y entonces, con esa estrategia, nosotros hemos podido mantenernos en un equilibrio en los últimos años, ya hace años, que lo que ingresa a través de esas cuotas y lo que gastamos es prácticamente lo mismo. Claro, pero lo que pasa, que como yo te decía también, porque en este país el criterio de la justicia muchas veces es el criterio del juez que toque. Entonces de repente te puede pasar que no lo calculabas y perdemos como Estado, digo, 3, 4 juicios con medicamentos de un altísimo precio y tenés que cubrirlo porque la justicia así lo dictamina. Y ahí te desequilibra todas las cuentas. Eso es lo que no? Yo siempre sí, claro, porque los juicios no pueden seguir esta metodología que yo decía porque son imprevisibles. Claro, porque es como bien decías tú, hay algunos jueces que fallan a favor del paciente y algunos jueces a favor del fondo. Incluso cuando se hace la segunda, cuando se hace la apelación en un tribunal de apelaciones, hoy
por ejemplo, lo que está pasando es que de 7 tribunales de apelaciones hay 2 que nos dan la razón y hay 5 que no. Entonces, el segundo donde caiga. Sí, y además, el doctor Álvaro Díaz la otra vez en un encuentro sobre derecho a la salud ponía un ejemplo bien interesante que creo que ejemplifica esto que estamos diciendo. Lo que decía es, fíjense que los recursos en salud siempre, en cualquier país del mundo, son finitos, es decir, tenemos esto para gastar. Cuando los pacientes que están internados en CTI, decía, muchas veces pasa que queda libre una cama de CTI y hay una demanda de repente de más pacientes que deben ingresar. Entonces, el médico que controla, que coordina los ingresos de CTI, tiene un paciente que está en puerta, que el médico de puerta le dice, este paciente tiene esto. Un paciente que está en piso, que el médico del piso le dice, este paciente tiene esto. Y un paciente que está en otra ciudad que va a venir. Entonces, el médico lo que hace es sopesar qué paciente es el que de repente precisa más y ver que en ese otro lugar de repente se puede compensar y dice, bueno, ingresa paciente y después vemos. Fíjense lo que pasaría si uno de esos médicos con uno de esos pacientes dijera, yo voy a apelar a la justicia, entonces pues yo quiero que ingrese antes que nadie este paciente, y entonces el juez dice, no, en vez de este paciente que fue el que dijo el médico, ingresa este otro que es el que hizo el juicio. Que es el que hizo el juicio. Y entonces estamos sacándole, más que sacando, lo que estamos es diciendo, bueno, el Estado, o el gobierno, o el Poder Ejecutivo es el que está definiendo cuál es la política de salud, que podemos estar en desacuerdo o en acuerdo, pero bueno, es lo que tiene que hacer, y de repente pasa eso con la justicia. Yo lo otro que quería decir es que el Fondo Nacional de Recursos es una persona pública no estatal, es decir, no somos Estado. Justamente por eso podemos incluso tener más flexibilidad para negociar los precios y eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la posibilidad de tener refuerzos presupuestales del Ministerio. No tenemos manera de que el Parlamento nos vote tal o cual, porque el Parlamento no nos vota el presupuesto. Lo único que el BPS les dé adelantado, ni nada. No nos da las cuotitas esas todos los meses. Qué brutal. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento esto que está creciendo además empieza a ser importante, necesariamente va a ser un problema grave de desfinanciamiento del Fondo Nacional de Recursos, que bueno, es lo que ustedes saben y está en todos lados, que además de los medicamentos de caros, los medicamentos de alto precio, se financian las diálisis, las cirugías cardíacas en niños, trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, operaciones de ojos, trasplantes renales, las diálisis, prótesis de cadera. Trasplantes en el exterior, cuando hay necesidad de un trasplante de pulmón o de un trasplante de hígado en niños, que son unos cuantos, lamentablemente, los mandamos a Buenos Aires, se operan allí. El fondo paga absolutamente todo, incluso la estadía de la madre o de los padres, el pasaje cuando van. Ir y venir. Alicia, nos tenemos que ir porque me matan si no, pero me parece que esto fue la primera vez que venís y las primeras cositas que empezamos a aclarar de este fondo. Y me parecería importantísimo que volvieras y siguiéramos. Sí, cómo no. Porque el desasnarnos, el saber y entender es fundamental. Sí, fundamental, y es lo que queda nos hace mucho, libres. por decir, sobre todo de poder que los pacientes sepan cuáles son sus derechos. Que entiendan, por ejemplo, sobre los tiempos de espera en las prótesis de rodillas. Todas esas cosas. Para opinar con criterio, sabiendo. Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Perdón que el tiempo es tirano y perdón el día tan gris. Está claro. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Nosotros vamos a una pequeña pausita y ya seguimos. Tenemos todavía más día a día para vos. Solo con verte bastará ver tu cielo de